Hola, estamos para compartir. Sí, Y Romero. Pato Brusa. Hoy estamos con César Imbelone, empresario, escritor, camino de cantante, estirpe de la Orden de los Templarios. Lo vemos ahí en ese fondo y muchísimo más que iremos develando en esta entrevista y creo que en entrevistas venideras. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotras. Bienvenido. No, gracias a ustedes y desde ya el agradecimiento es mío por poder llegar a toda esa gente linda que la sigue a ustedes. Así que nada, ojalá que sea una charla que no aburra demasiado de mi parte. No va a aburrir seguro. César, César Imbelone. Te contábamos que estuvimos en tu espacio, en un espacio mágico, el espacio de la Oca, y todo lo que emana de vos es entre lo científico, terrenal, pero lo mágico también figura, y lo mágico y lo misterioso. Y uno de los temas que son parte de estos grandes engaños que se le han hecho a la humanidad son las formas de la Tierra. Y vos tenés varias visiones, varios puntos de vista, Visiones satelitales. visiones satelitales, donde nos podés contar eh, qué forma tiene esta Tierra y, y por qué se nos ha engañado en varios momentos de la humanidad. Eh, Literalmente hay una situación ahí, más allá de que yo sea el presidente de una empresa de satélites. Digamos, hay cuestiones que están muy difíciles de poder explicar. ¿Por qué? Porque si bien nosotros en la empresa uno tiene un satélite que tiene una órbita, solamente hablar de órbita te está explicando de que hay una circunferencia. Pero al mismo tiempo, cuando uno observa el horizonte a 490 kilómetros, que es la altura aproximada que están los 5 satélites, no se aprecia curvatura alguna, mientras la ciencia establece que aproximadamente a los 20 kilómetros ya la Ya está. curvatura debería ser más que perceptible. Y nosotros estamos hablando de 500 kilómetros, o sea, básicamente, sí, literalmente 40 y pico de veces esa altura y sigue sin apreciarse. Conclusión. La Tierra gira a una velocidad, según la historia oficial. Obviamente que va a haber temas que van a ser refutados también desde la ciencia y de la pseudociencia, de que un plano estacionario debería estar viajando a mayor cantidad de kilómetros de la rotación de la Tierra para ganarle a la Tierra y poder llegar al punto de destino. De hecho, yo soy piloto comercial también, así que conozco la temática desde el punto de vista de la aviación, ¿no? Y, y es como que está todo agarrado de los pelos. Porque por un lado, la ciencia es correcta si los números son correctos, porque hay cuestiones que Claro. son ciencias exactas. Pero si los números no están correctos, entonces por más que la ciencia aplique un modelo correcto, los resultados van a ser distintos, aunque el origen sea quizás el correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Mi conclusión, mi conclusión es, no me voy a meter en temas si la Tierra es plana o no es plana, pero sí me voy a meter en algo que he observado desde mi punto de vista de curioso, no de empresario ni de presidente de la empresa. La Tierra es mucho más grande de lo que nos han dicho. Si la Tierra es mucho más grande de lo que nos han dicho, ahí se explica por qué hay zonas del globo que los aviones no pueden volar. Y si alguno se mete a investigar el Google Earth, muy finito, con una lupa muy chiquita, va a detectar fácilmente que el Google Earth está pintado. Y hay un montón de zonas pintadas que cuando uno hace un zoom extremadamente y con su computadora en su casa bien finito, va a detectar que hay bosque y que hay tierra, lo que supuestamente está pintado como mar. Y entonces entendemos lo que puede llegar a estar pasando en la Antártida porque está prohibido los sobrevuelos, y entendemos por qué quizás hay continentes que están ahí y nosotros tenemos prohibido absolutamente conocer por X motivo. Quizás son reservas que está, eh, pactos que han hecho los gobiernos para que sean ciertos reservorios donde, tal cual como se hizo con la Antártida en su momento con su pacto antártico. Entonces, las preguntas
por cada intriga resuelta aparecen 10 preguntas nuevas. Y como en la empresa nuestra las órbitas las asigna una agencia espacial, no podés andar por donde se te dé la gana con el satélite. Vos tenés una órbita y esa órbita a nosotros nos permite sacar esta conclusión, que la Tierra es mucho más grande de lo que se nos ha dicho. Porque a esa altura la percepción de curvatura no está. De hecho, History Channel está, lo pueden buscar, hace un sobrevuelo, dos investigadores hacen un sobrevuelo con un avión icónico que es el U-2, que era un avión de la época de la Guerra Fría de reconocimiento. Un avión que volaba a 70.000 pies. Claro, a 70.000 pies ya deberías ver la curvatura como algo súper común, ahí gira, ¿no? Y si bien toda la filmación de History Channel está tomado con una cámara de ojo de pez, que cuando mira por la ventana efectivamente se ve la curvatura, en varias tomas, se ve que llevaron una cámara normal, en varias tomas se les escapa y está filmando uno de los protagonistas con una cámara de él, no la oficial de History Channel, y cuando lo muestra es muy fácil, esto no es que es un flash, es muy fácil ver que no hay curvatura, mientras que cuando pasa la cámara de History Channel sí hay curvatura. Entonces, otra nueva pregunta. A ver, si la Tierra tiene esa forma, entonces ¿para qué ocultar tanto? ¿Por qué todo el tiempo filmar con cámara de pez si uno podría filmar con una cámara de común y se termina indefectiblemente el misterio? ¿Por qué mantener el misterio? ¿Por qué dejar abierta la posibilidad a la conspiración, si es tan fácil como decir, déjame filmar, déjame ver y ya está, ¿no? Así que hoy por hoy desde la empresa no te podríamos decir la forma de la Tierra, pero sí como curioso me arriesgaría a decir que no voy a entrar en polémica si eres la forma de la Tierra, lo que puedo decir que el satélite a esa altura no detecta curvatura y que para mí en ese sentido, mi sentido común me dice que la Tierra es mucho más grande y ahí está el verdadero secreto. ¿Por qué no se puede volar, por ejemplo, desde América hasta Asia por el Pacífico? No existen los vuelos. No. ¿Por qué se suspendieron los vuelos famosos que en la época del 45 el general Juan Domingo Perón, presidente de la Argentina, ¿sí?, inaugura con Aerolíneas Argentinas el famoso vuelo transpolar? También se suspende eso. Y que era la forma más económica de llegar a Australia desde la Argentina. Entonces ahora para ir a Australia hay que dar la vuelta al globo y te van a decir desde el punto de vista aeronáutico que no hay avión que tenga la autonomía suficiente para ir desde Argentina, por ejemplo, desde el Pacífico hacia China. Y por eso uno cuando toma un avión a China, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo salgo de Buenos Aires voy a Río de Janeiro voy a Ciudad del Cabo, de Ciudad del Cabo hago un vuelo corto a Johannesburgo, ahí tomo otra aerolínea que suele ser a veces Malaysian Airlines, que me lleva a Kuala Lumpur, o sea, Malasia, y de ahí a Hong Kong. Doy la vuelta literalmente al mundo y así todo es muy difícil de explicarlo con sentido común. ¿Por qué? Porque la aviación comercial tiene un solo fin, el ahorro de combustible. Y desde ahí no se explica. Claro. Así que es lo máximo que les puedo decir con respecto al tema. César, hablaste de zonas de la Tierra de acceso prohibido o acceso limitado hacia la Antártida. La Antártida venimos escuchando desde el 2020 la presencia de los púrpuras, venimos escuchando este cubo de hielo, esta muralla de hielo. ¿Vos nos podés decir algo desde tu conocimiento? Mira, de eso va a tratar el libro que sale ahora, la segunda parte de Templarios Hijos del Sol, que fue el primer libro que fue bestseller, gracias a Dios y gracias a la gente que lo ha comprado y leído. En marzo del 2024, Templarios Hijos del Sol, el legado de María Magdalena pasa a ser bestseller a nivel mundial. Y es una trilogía. La segunda parte se llama El Hijo de la Promesa y El Secreto de Gabriel. En ese Secreto de Gabriel comienza a tomar, cuidado que es un libro académico, no es una novela, ¿eh? Todo lo que está, tanto en el primer libro como en el que viene, está totalmente documentado. No hay nada sin documentar. Es más, si no tenemos la forma de documentarlo, no se habla del tema. Y comienza a haber una alineación muy fuerte con las cuestiones que pasan en la Argentina.
pero estamos hablando de 3.500 años atrás. Y esa conexión tiene que ver no con la parte del Hijo de la Promesa, sí con el secreto de Gabriel. El secreto de Gabriel va a tener un epicentro en un hecho que pasa ahí, si mal no recuerdo, entre 2014 y el 2015 o 2016, que es, se encontraban haciendo refacciones en la mezquita en Arabia Saudita, en la Meca, y un rayo aparente baja sobre la estructura y no se sabe qué es lo que pasó, pero hay una muerte de 117 personas en forma instantánea. Esto está en todos los portales, ustedes lo pueden buscar hoy en día eso. ¿Qué es lo que explica oficialmente? Que era la época de la peregrinación a la Meca y hubo una estampida, y en la estampida la gente murió por la estampida. Se movilizan millones de personas. Sí. Yo tuve acceso, de hecho están en el libro, van a estar a la foto de los muertos, ¿no? Y a los cadáveres en la calle, literalmente. Y están todos impecables. Cuando uno muere por una estampida, Claro. imagínate que los musulmanes van con toda su ropa blanca, impecable. Uno va a Egipto, que se está derritiendo la piel, Y y ellos, vos los ves a ellos tan impecables, ¿no? Pero inmaculados de blanco. Y todas estas personas están con la ropa tal cual inmaculada. Hemos hecho investigaciones con muy altas definiciones para ver realmente si encontramos una suela de un zapato en la ropa de alguien. Nada, nada. O las calles son muy limpias, o realmente no pasaba por ahí. La cosa es que 117 personas mueren en forma instantánea. Cae parte de una mampostería, parte de una piedra, y queda a la vista el Arca de la Alianza. En primera instancia, todo el mundo cree que es el Arca de la Alianza. Cuando se empieza a ver el tema y la forma, se dan cuenta que no es el Arca de la Alianza. Se investiga y se encuentra el Arca de Gabriel. El Arca de Gabriel, en la época del Éxodo, en la Biblia, se sabe que hay un arca que manda a hacer Moisés cuando baja del monte de Sinaí, y que después, con el tiempo, cuando muere Moisés, Aarón, que es el que le sucede, manda a hacer una segunda arca exactamente con las mismas proporciones, los mismos kilos de oro, exactamente, no de la misma forma, pero sí con las mismas proporciones. Entonces, se sabe que el Arca de la Alianza, si hay alguien que sabe del Arca de la Alianza y de María Magdalena, son los templarios, por supuesto. Pero no me voy a agarrar del linaje de la historia para decir esta es la verdad y es la única porque la decimos nosotros, sino voy a agarrarme siempre del sentido común y de que cada persona desde su casa pueda acceder fácilmente a esa documentación o a esa historia que cubrieron todos los medios del mundo durante 24 horas y quedó en la nada. Se cerró, no se vio más. Se saca esa arca, en ese momento en los archivos secretos del Vaticano existía un documento que hablaba de esa arca y tenía una especie de clave sonora que no se sabe para qué era, si era para activarla, para desactivarla, para lo que fuera, no se sabe, pero estaba ahí. De la noche a la mañana el Papa Francisco se traslada a Cuba con vamos a decirlo para que la gente lo entienda, el Papa ortodoxo, ¿sí? Las dos iglesias, la católica, la ortodoxa. La ortodoxa, para que la gente entienda, son básicamente todo el sector que va a predicar Felipe, la Virgen María. Después algún día hablaremos de ese tema, pero vamos a poner la Virgen María. Toda la parte que es Efeso, toda la parte donde Juan recibe el Apocalipsis, Rusia, lo que sería Europa del Este. Todo eso es lo que era el imperio de Constantino, cuando se parte en dos el imperio romano. Y eso van a ser lo que hoy es, lo que es la iglesia ortodoxa, que de hecho la Navidad la están festejando ahora en estos días, ¿no? La primera semana de enero, no la festejan ni siquiera el 25 de diciembre como los católicos. Entonces, el Papa ortodoxo con el Papa Francisco, el Papa católico, se encuentran en un punto neutral, Cuba. Díganme ustedes qué puede llegar a ser. El Papa Francisco te creo, pero el Papa ortodoxo, Claro. ¿qué tiene que ir a Cuba donde no hay un ortodoxo? No es que tiene una mínima colectividad pequeña y aparte el Papa ortodoxo del Papa cristiano se han tirado a lo largo de la historia con misiles de alto calibre. Entonces se encuentran, el Papa Francisco
cuenta ciertas crónicas, de esto no tenemos prueba, pero sí tenemos la prueba de que estuvieron los dos reunidos porque también lo cubrió la prensa. ¿Cómo va a cubrir la prensa semejante evento? Se mueve el Papa, se juntan los dos. Bueno, aparentemente se entrega ese documento al Papa Ortodoxo y con ese documento se saca el arca. Hay un operativo gigantesco de la Marina rusa con destructores, submarinos nucleares y un satélite asignado para seguir la flota. Esa flota lleva el arca a un lugar donde la iglesia ortodoxa va a construir una iglesia ortodoxa que va a estar construida en suelo ruso, desarmada y vuelta a armar en esta pequeña isla del sur Atlántico, casi en la Antártida. Entonces, el objetivo de esa misión, extremadamente de máxima seguridad militar del gobierno ruso, vuelvo a decir, con destructores, submarinos nucleares, satélites, algo que no se movilizaba desde la Segunda Guerra Mundial en esa magnitud. Estamos hablando 2017, si mal no recuerdo, si era 2015, entre 2015 y 2017. Se traslada este objeto, se crea la iglesia, se deposita en ese lugar, se hace una misa y se van. Esa isla es la isla San Jorge y es Argentina. Y hoy en día se puede visitar. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que está visitando, cree que está visitando una pequeña iglesita. La iglesia San Jorge, que es la isla San Jorge, que es la misma isla donde hace muy poquito se armó un lío y un revuelo muy grande entre Argentina y Chile, porque Argentina puso unos paneles solares 2 metros del lado, Sí. 2 metros, pero no, 20 centímetros del lado chileno. Y con eso hubo una controversia. Bueno, en esa misma isla, que es la isla San Jorge, que la reclama Chile, Argentina e Inglaterra, y que se llaman de distintas formas, nosotros la llamamos San Jorge, qué casualidad el arca de Gabriel, todos Elohines, o básicamente seres auxiliares de esos Elohines, según como cuenta la Biblia. Nosotros en nuestra ignorancia les llamamos ángeles y arcángeles. En nuestra ignorancia académica, no pongo acá el tema de la fe, en la fe cada uno es dueño de creer lo que quiere, siempre hablando desde la historia, lo que dice la Biblia real. Acá conmigo tengo la Vulgata, que es una Biblia de 1590 años de antigüedad, donde todo lo que dice la Vulgata no tiene absolutamente nada que ver con lo que tiene usted en su casa. Nada, nada, nada. Hay cosas tan controversiales como que María Magdalena llevaba ungüentos para curar heridas y no ungüentos funerarios a la tumba de Jesús. Y lo dice plenamente. Hay otro pasaje, un día hicimos una charla, una entrevista que me hizo Carles Torá, y estuvimos charlando sobre el tema, donde la propia Vulgata explica la forma de la tierra, que tiene un domo, que es de cristal, que arriba del domo hay hielo. Lo dice la Vulgata, la Biblia, la que usted cree en su casa, ¿no? Lo está diciendo una novela fantástica de ciencia ficción. Entonces, nos vamos a encontrar con un montón de situaciones muy, muy complicadas. Entonces, todo este relato para explicar ¿por qué se llevó a los confines del mundo ese artefacto que mató a 117 personas? ¿Era para proteger a la humanidad de ese poder o para entregárselo a sus verdaderos dueños que lo vengan a buscar? ¿Se Llegamos a la entendió? Antártida, entonces, O sea, ¿se entendió lo que te acabo de decir? Vos llevas un artefacto, ¿sí? Si a vos te prestan algo y lo vas a devolver, ¿haces que el dueño lo venga a buscar a tu casa o se lo llevas a su casa? sí, Por cortesía se lo llevas a su casa, ¿no? sí. Digamos, entonces llevaron nuestro objeto al lugar más cercano posible y que está permitido ir para que del otro lado le quede cerquita ir a buscarlo. Claro, como en la puerta, te lo dejo en la puerta. Sí, te hago un puerta a puerta al mejor estilo Federal Express. O UPS. César, dijiste que tenía una parte sonora, esta arca. Hablaste de una sonoridad. Exactamente. Todo se activa por sonidos y vibración. Cuando hablamos, yo no me pongo a juzgar a nadie porque cada uno es dueño de creer lo que quiere, pero yo veo mucha gente que hace turismo espiritual y, por ejemplo, dice, bueno, vamos a abrir el portal 888 del 8 y no sé cuántos 8. El 11 del 11 del 11, el 24. Bueno, primero esa gente le diría, ¿en qué calendario? Claro. Porque vos vas a venir a hacer un evento el 8 del 8,
¿Pero de qué calendario? Porque si usas el gregoriano, bien, pero el Claro. gregoriano es algo falso, es la mutilación absoluta del juliano, que es el de Julio César, que era perfecto. ¿Y de dónde viene el de Julio César? De los egipcios. Claro. ¿Eh? Entonces, que eran los que verdaderamente sabían, ¿no? Porque de hecho todavía tenemos las pirámides para entender que sabían un poquito más que nosotros. Nosotros hoy no podríamos hacer las pirámides como lo hicieron ellos, ni siquiera sabemos cómo lo hicieron todavía. Entonces, cuando se habla de portales, estamos hablando literalmente de tecnología. Literalmente de tecnología. Cuando se abre un portal no es que una persona tiene la capacidad de abrir un portal, es que tiene la tecnología para abrirlo. Claro. Él o el quien sea. No es que me haga un mantra, haga una meditación y abrí el portal y anclé la energía, viste, de Zeus en la Arcadia. Eso no existe. Eso literalmente no existe desde el punto de vista histórico, antropológico y si querés inclusive espiritual. Porque no hay un relato en ninguna parte del mundo, ni Jesús, con todas las fuentes que hay de Jesús, desde las oficiales como pueden ser los propios historiadores de la época como Josefo y otros, e inclusive si vamos a los evangelios apócrifos que hablan y cuentan las historias de Jesús, las más locas, que por ahí son verdad, ni siquiera en esas Jesús abrió un portal. Ni siquiera. Porque cuando Jesús se va a encontrar, el único relato donde hay que Jesús se encuentra con seres sobrenaturales, se va a encontrar con dos seres de luz en la cima de una pequeña loma mientras los discípulos se quedan mirando la escena y creen que esos dos seres de luz eran Elías y Moisés. Creen porque son judíos, o sea que Jesús no le viene a Claro. explicar quiénes son esos dos seres de luz. Pero a Pilato sí se le enseña, le dice, mi reino no es de este mundo. Porque si fuera el reino de este mundo, los míos lucharían por mí. No es de este mundo. Entonces Jesús lo que le está diciendo a Poncio Pilato, no, tranquilo, yo no soy un problema para Roma. Esto es otro tema, ustedes no lo entienden. De hecho se lo dice literalmente, porque el que me escucha a mí escucha la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y Jesús lo mira como diciendo, ¿eso también te lo tengo que explicar? Claro. Y no le dice nada. Entonces, cuando yo me pongo a pensar, si los portales lo pueden abrir las personas, ¿cómo puede ser que gente que revivía muertos no abrió nunca un portal para comunicarse con nadie? Esos seres ya estaban acá, no venían de ningún otro lado. Y esos seres de luz, esos seres que supuestamente se invocan en la apertura de portales, esas energías que se anclan y todo, eran de carne y hueso. Literalmente eran de carne y hueso. Hay un pasaje en Lot, Lot es Sodoma y Gomorra, Sí. donde Yahvé, Jehová, el supuesto Dios creador de los judíos, no el padre de Jesús, no el Abba del que hablaba Jesús, sino un Elohim más de todos los que había en la región, es tan poderoso que a 40 kilómetros no tiene ni idea de lo que está pasando. Entonces manda espías para todos lados. Todos los espías vuelven y los hace matar a todos porque todos le mienten. Y hay dos que dicen la verdad. ¿Por qué dicen la verdad? Porque le dice que hay problemas. Los otros decían, está todo bien, tranquilo, Jehová, está todo perfecto. Entonces este Jehová, Yahvé, es tan poderoso que no tiene ni idea de lo que pasa a 40 kilómetros de él. Entonces dice, bueno, ustedes dos vayan y saquen a Lot, a la familia de Lot, de Sodoma y Gomorra porque vamos a atacarla. Entonces van dos ángeles, dice la Biblia, ¿no? Dos ángeles se presentan ante Lot y en ese proceso aparece una turba, la gente de Sodoma, y quiere que se los entregue, porque es una ciudad que no está acostumbrada a los extraños y desconfía. Y Lot los hace pasar, calma la turba y entra. Los dos ángeles, asustados, sucios, dice la Biblia, sucios, hambrientos, y hasta la Biblia dice qué es lo que van a comer, puchero. ¿Qué es lo que tenía Lot esa noche? Entonces estos ángeles de luz comen puchero, están sucios, tienen miedo, transpiran, están como nosotros. Y esto no lo dice César, lo dice la Biblia. ¿Qué Biblia la dice? Las más antiguas, porque las nuevas te dibujan todo. Son ángeles con alas de luz, con una espada flamígera, ¿no? Son los héroes de la antigüedad. Sin embargo, en los relatos donde la gente todavía está que escribe lo que realmente veía, Claro. porque en esa época escribir era muy caro,
Imagínate lo que saldría a comprar un papiro, lo que saldría a comprar una tinta para gente que eran pastores. No, y saber Hablaban escribir. ovejas y cabras, ¿no? Entonces era muy caro. Entonces, ¿no? ¿Qué voy a gastarme una fortuna para decir mentiras? No, no existía eso. Aparte, la gente no tenía esta cuestión de voy a mentir porque dentro de 2000 años me voy a reír de los que me lean en 2000 años. No, no. Entonces contaban literalmente lo que veían, con sus palabras, pero lo que veían. Los ángeles comían, tenían miedo, llegaron sucios y después sí salieron. Y lo que pasa con Sodoma y Gomorra es simplemente, no tiene nada que ver con cuestiones sodomitas. Primero porque el término sodomita va a ser un término del 1900. Pues, Ser sodomita hoy es una forma despectiva de llamar a la gente que tiene ciertas desviaciones o culturas sexuales de X modelo. Eso es un sodomita según el diccionario. Pero esa palabra, porque en la Biblia nos enseñaron que Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios porque era la zona del vicio, eran Las Vegas de la época, ¿sí? claro. La ciudad del vicio, ¿no? Pero lo que dice realmente las escrituras antiguas es que Sodoma y Gomorra son destruidas porque entran en guerra con Yahvé, porque no aceptan y no van a avalar el pacto de Yahvé y aceptan a otro Elohim que es Kamosh. Entonces es una guerra, que de hecho la propia Biblia dice hay una guerra en el cielo. Y en todos los tratados védicos también hablan de esa guerra. No se remite esto solamente a un tema de Medio Oriente, lo vas a encontrar en las escrituras, por ejemplo, la epopeya de Galgamesh. Vas a encontrar los textos sumerios. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado y no querer reemplazar. Hay un tema de Arjona que me encanta, que es confundimos el amor con la necesidad de compañía, ¿no? Y yo creo que a veces mucha gente quiere reemplazar un vacío existencial con espejos de colores que ellos mismos compran sabiendo que son espejos de colores. Entonces, si uno quiere hacer turismo espiritual y paga por eso, fantástico. Pero sabe que si yo voy al Circo del Soleil, no voy a que me hablen de ciencia, voy a ver malabaristas, ¿no? Y qué lindo como todo. Entonces, hay cuestiones que son muy claras con las cosas que a veces uno se plantea, ¿no? Porque sobra evidencia para hablar de un mundo maravilloso sin la necesidad de mentir. Y cuando hablamos de temas de portales, y volvemos ahora a la pregunta original que era lo de la Antártida, la apertura de portales y demás son tecnología. Los alemanes ya la hacían, Tesla la puso de manifiesto. ¿Mm? Entonces, portal, sí. De hecho, uno cuando ve la saga Stargate, se da cuenta que le están contando la verdad en la cara de Sí, todo, donde inclusive sí. está hasta la mitología egipcia, los Elohines, todas las razas extraterrestres y demás. La Biblia, en el Génesis original, la Vulgata, te explica que en la tierra, que era un lugar de total abundancia, vos imaginate que tenés tu casa, que es un jardín que apenas lo regás y que apenas nace una planta porque no lo regás mucho, pero tenés un vivero. Y en ese vivero sí le pusiste todo, luz ultravioleta, regado automatizado y todas las variedades que vos pongas en ese lugar, todo crece con abundancia. Esa era la tierra, un invernadero, un lugar, un laboratorio perfecto. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Que en el universo hay 400.000 razas humanoides nacidas en la Tierra. A ver si la Biblia que tenés en tu casa dice eso. Pero si yo creo en este libro, tengo que creer en las primeras versiones, no en la última. Entonces, a mí me gusta dar este tipo de mensaje. No sé si son más esperanzadores, pero como decía Jesús, la verdad te hará libre, ¿no? La verdad terrible. Tal vez más reales, ¿no? Hablando de reales, yendo a los orígenes de la humanidad, la Biblia, la Vulgata que tenés ahí, dice que los ángeles eran dragones. Bueno, ahí hay toda una interpretación, sí, dice literalmente, dice que Yahvé, cuando entraba en cólera, tomaba la forma de una serpiente de fuego alada que describe inclusive
la forma de las fosas nasales, la diferencia que había entre las fosas nasales, la diferencia que había entre sus ojos y cómo desde su aliento arrasaba con fuego absolutamente todo. Hay una descripción impresionante con ese tema. Y después vamos a encontrar las otras pistas que nos van a faltar. A lo largo de las eras vamos a tener distintas etapas de oro de todas las artes, que van desde la pintura hasta las esculturas y demás. Y cuando vemos el florecimiento mayor siempre se da desde el punto de vista religioso, porque son las religiones las que manejan el dinero. Recordemos que todas estas personas que hoy son genios, un Da Vinci, un Miguel Ángel, en su época hacían eso para comer. Murieron pobres y vivían de lo que hacían. Entonces, claro, cuando nos encontramos con todas esas obras, nos vamos a dar cuenta siempre, fíjense, un Gabriel luchando con el dragón, ¿sí? ¿Quién es Gabriel? El comandante supremo de los ángeles del Señor, ángeles y arcángeles. ¿Y quién es el dragón? El ángel caído. Entonces también el dragón, o sea, son los dos dragones, nada más que uno está con una armadura y el otro está con otra armadura o sin armadura. Pero si yo lucho contra mi hermano, que lo único culpa que tiene es rebelarse contra mi jefe, no dice que él es un dragón que trabajaba para Dios y yo soy una persona semi-humana que también trabajo para Dios. No, los dos son ángeles, los dos son arcángeles, pelean. Uno es el dragón y el otro está vestidito de romano, de centurión romano, atacando al dragón. Entonces, vemos como a lo largo de la historia, la verdad siempre se trató de llegar a nosotros a través del internet de la época, del WhatsApp de la época, que era el arte. Lo vamos a tener en la escritura con el Dante Alighieri, lo vamos a tener con un Miguel Ángel, lo vamos a tener con un Da Vinci, lo vamos a tener con con Bruno. Bruno, yo le recomiendo, lean a Bruno. Bruno fue quemado en la hoguera porque no quiso hacer lo mismo que Galileo y Copérnico, que tenía que retractarse con respecto a lo que era el sistema solar. Pero Bruno iba mucho más allá de las cuestiones astronómicas o astrológicas. Tenía un conocimiento en un montón de artes que ponía en ridículo y tiraba por tierra todas las historias oficiales. Y que hoy, con la ciencia de hoy, deberíamos estudiar de cómo ese personaje tenía tanta información con elementos tan rudimentarios, porque estamos hablando de un periodo, si no me equivoco, del 1400 o antes del 1500, inclusive antes del descubrimiento de América. Entonces, tu pregunta es importante. ¿Por qué? Porque en esa pregunta simple de 4 o 5 palabras, estás desasnando la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque con esa simple pregunta y esta extensa respuesta, vos estás comprobando que nosotros no pertenecemos a este lugar y aquellos que nos llevaron adelante en este proceso evolutivo tampoco eran de este lugar, sino que este lugar era como un invernadero de la casa. Era parte de nuestra casa, pero no es la casa principal. Donde uno hace el trabajo de huerta, no lo hace en la cocina de su casa, tiene un invernadero. Entonces, todos estos experimentos que hacían estas razas, que nos visitan, que nosotros le hemos llamado dioses, semidioses, la Biblia los identifica como Elohim, ¿sí? No eran de acá. Y hay una cosa muy particular que nos demuestra que no somos de acá, literalmente y comprobado científicamente. Cuando nosotros pudimos poner una partícula de luz en el microscopio, que pasó hace muy poquitos años, vimos que cuando se replicó eso en otras áreas, vimos que nuestras células están compuestas por una luz. Esa luz es una luz giratoria, no es una luz lineal. Esa luz giratoria, ¿vieron cuando ustedes van al baño en algún lugar, tiran la cadena y el agua gira en un sentido? Van al hemisferio norte y gira al revés. Cambia el sentido porque estamos cambiando el polo seguramente o tendrá alguna explicación de otro tipo, pero básicamente el sur es un polo o hacia una rotación hacia un lado y el norte hacia otro. En la luz de las células pasa exactamente lo mismo, pero no a nivel norte y sur, hemisferio norte y hemisferio sur del planeta, sino en el cosmos. Entonces nosotros giramos, nuestras células, esa luz gira en un sentido. Hace 6-7 años, esto lo pueden anotar, el telescopio europeo detecta
que las mismas partículas que giran igual que nuestras partículas en la Tierra, que debieran girar por las partículas del resto de nuestro sistema solar al revés, y nosotros por qué giramos en ese sentido, están en el único lugar que gira en el sentido igual a las que giramos nosotros, es en Orión. ¿Y en qué sector de Orión? En las Pléyades. ¿Cómo están orientadas las pirámides de Egipto? Según el cinturón de Orión. ¿Ok? ¿Qué significa Nefilim? Todos sabemos que los Nefilim son los ángeles caídos que se enamoran de las mujeres, procrean con las mujeres humanas y nacen los gigantes. Entonces en nuestros textos nuevos tendremos siempre que nuestros gigantes llamados Nefilim. Nefilim no tiene traducción, no se sabe qué significa, pero sí se sabe lo que significa Nefilai. Y Nefilim es un plural de Nefilai. Nefilai significa literalmente en arameo, en el diccionario arameo, constelación de Orión. Los hijos, entonces, esos hijos, fueron llamados como me llamarían, si yo vengo de Capilla del Monte, ahí viene el capillense. Si vengo de Córdoba, ahí viene el cordobés. Estos venían de Orión, ahí vienen los Nefilim. Y para honrar eso, las pirámides miran hacia el cielo, dibujan la nostalgia de tu tierra, de dónde provenimos, y la ciencia y la astronomía, no la astrología, la astronomía, que es una ciencia exacta, ratifica que nuestras células no pertenecen a este planeta. A mí me gusta hacer una charla siempre, hago a veces este ejercicio, y entre la gente del público por ahí llamo a algunos y les pongo sillas aisladas, ¿ok? Perdón, pongo sillas juntas, ¿no? Y a cada uno le digo que agarre una silla y la lleve a donde se sienta más cómoda del lugar. Cada uno va, llega, toma una silla y se sienta, uno más lejos del otro. ¿Sí? La naturaleza de este planeta es todo lo contrario. Cualquier animal, cualquier mamífero del planeta, cuando encuentra una especie igual a él, lo primero que hace es acercarse y olerlo. Y nosotros cuando estamos hasta en un ascensor, nos ponemos del lado contrario para no estar junto con la persona que estamos en un ascensor. Hasta en eso demostramos que no somos coherentes a la naturaleza del lugar donde vivimos. Y esto fue un estudio social que se hizo, que obviamente que no es una invención mía, sino que yo lo tomé y me di cuenta que ese estudio social que se estaba haciendo para otra cosa, me demostraba también que nosotros no estamos acorde a la naturaleza del planeta Tierra. Y después de entender lo que pasaba astronómicamente con este observatorio que detecta que al fin encontramos una partícula igual a la nuestra, que tiene la misma el mismo radio y el mismo entorno de giro en las Pléyades, pero no en las Pléyades, perdón, en Orión, y no en Orión sino en las Pléyades, y siempre ahí hubo una cuestión nuestra a lo largo de la historia. Yo, de que tengo uso de razón, o de mis padres, de mis abuelos, que siempre hablaban de temas de ufología o de esto, de lo otro, cuando se hablaba de estos temas, siempre el tema de las Pléyades estaba presente. Los pleyadianos no es un término de ahora. ¿No? Entonces, ahí hay un hilo conductor muy interesante de dónde tirar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Vos fíjate, como no hay necesidad de inventar nada, no hay necesidad de complicarle la vida a la gente. La ciencia siempre viene al rescate de la arqueología, y la arqueología siempre viene al rescate de la antropología, y la antropología siempre viene al rescate de todos. Porque hay una realidad. Si hay algo, una historia que es real, tiene que estar sus huesos en algún lado. Y los horóscopos, que de hecho nace en Egipto, el primer horóscopo, para que la gente sepa, va a ser en el templo de Dendera en Egipto, que es donde yo tuve la suerte de estudiar mucho tiempo con un maestro ahí durante la década del 90. El primer horóscopo va a estar ahí. Y todos los horóscopos del mundo que son derivados de Dendera van a tener animales. Y todos los animales corresponden al planeta Tierra. Todos. Todos. A excepción de uno. El dragón. El único animal que no existe de un calendario astronómico, que va a ser justamente en el chino, es el dragón.
¿Y por qué los chinos van a terminar poniendo un dragón si todos los animales son de este planeta? Porque alguna vez estuvieron, pero se fueron, porque los dragones quizás no eran mamíferos, sino que era tecnología, era armadura, era un elemento, era un carro de guerra. Por eso cuando luchan dos arcángeles, que son dos ángeles, uno, el que pierde, es un dragón, porque está demostrando que es lo mismo, pero las tecnologías son distintas y uno tenía la capacidad de transformarse de esa forma y el otro quizás viene a vencerlo sin la necesidad de tenerlo, o simplemente el escultor sin saber nada de esto sabe que los arcángeles, porque la Biblia dice, eh, la serpiente será arrojada a los infiernos, ¿no? Lo mismo va a pasar con Satanás y con Lucifer. Yo no es que quiera defenderlo a Satanás y a Lucifer, pero pobrecito no tienen culpa de nada. La verdad. Porque el ángel caído no es Lucifer, es Azazel, primero y principal. Y Lucifer ni siquiera figura en ninguna parte de la Biblia, no existe como tal. Lucifer es una invención de Isaías, ¿sí? Que Isaías, cuando el pueblo judío está tomado en cautiverio por el mundo babilónico, le va a decir a Nabucodonosor, al emperador persa, vos que sos como el lucero de la mañana, o sea que el más poderoso, el más brillante, el primero que sale, también vas a caer. Entonces, claro, lucero de la mañana, caída, cae el lucero, cae el ángel caído, cae el ángel de luz, cae Luzbel, cae Lucifer, y de ahí, de eso Isaías, terminó el pobre Lucifer, que ni existe, como el propio Satanás. De hecho, hay un pasaje en la Biblia donde Jesús le dice, anda a satanizarlo a él. Satanás no es un nombre propio, no es César, Oscar, María, Elena, no. Satanás significa el contrario, el adversario. Entonces Jesús lo que le estaba diciendo es, anda a ese que es el contra mío, a decirle tal cosa, o sea, a mojarle la oreja, como diríamos en Argentina. Entonces ni Satanás ni Lucifer, y nos tienen a toda una sociedad atada por la Nada. culpa, que factura muy bien, además Sí. si sos quien te puede liberar de la culpa. Mm, Y vuelvo a lo de Arjona. mm, Mi mejor mensaje siempre para la gente es no quieras llenar un vacío existencial con algo que no tiene contenido, mm, porque lo que no tiene contenido no puede llenar nada. mm. El amor es lo único que usted puede tener como único elemento para llenar un vacío y no se encuentra en el turismo espiritual. Se encuentra casualmente en volver a las fuentes. En los templarios decimos vaciar la copa para llenarla como corresponde de un conocimiento y ese conocimiento puede venir vestido de amor, de cariño, de ternura, de momentos, no importa, pero es amor, que es el sentimiento más poderoso con el cual nosotros podemos ajustar cuentas, siempre, ¿eh? Porque no tiene daños colaterales. Gracias, César y Meloni, por esta lección hermosa que nos diste. Nos paseaste por todos lados. Me quedo también con esta saudade al universo, a las estrellas, ¿no? Que las sentimos todos. Cada vez que nos ponemos bajo un cielo estrellado, sentimos, tenemos esa sensación. Te agradezco un montón y Continuará. esto da, tenemos lista para seguir y Tenemos, queremos continuará. muchísimo más. César, muchísimas gracias, un placer y también a disposición con ese lugar tan hermoso Ay, que conocemos, hemos estado y volveremos también. Muchísimas gracias. Son siempre bienvenidas a nuestra casa, es la suya, es la de todo el mundo, es un lugar donde toda persona puede vivir su camino espiritual sin que nadie le esté haciendo ningún tipo de observación y los templarios tienen como objetivo ese, ¿no? Cuidar la libertad de sentimiento y de expresar esa espiritualidad de cada una de las personas. ¿Concordamos o no concordamos? No importa, cada uno. Lo importante es que todos tengan un camino espiritual. Después, el camino y la casa es lo de menos. Pero nosotros estamos para eso y bueno, son todos bienvenidos para cuando quieran. Muchísimas gracias. Besos. bendiciones para todos. Gracias. Saludos.